Carla, finalmente agradeciéndote estos minutos. En esta discusión, ¿tú ves una confrontación política directa entre el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más allá de la posibilidad de que el INE pueda llevar a cabo este ejercicio? Mira, yo la verdad no me gustaría pensar que hay esa confrontación política. Lo que sí creo es que, bueno, somos 11 consejeras y consejeros, 5 no estuvimos de acuerdo con cómo se planteó ese acuerdo de suspensión, 6 lo aprobaron así. El consejero presidente del INE me llamó, como llamó a todas y a todos, comentó las distintas posibilidades. Yo le dije que me parecía que no era el momento de poner a discusión este acuerdo del Consejo General. Y también, pues, esta campaña de yo defiendo al INE, pues sí, yo también lo defiendo, solo que yo lo defiendo trabajando. Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, pues otra vez la consejera Carla Humphrey deja mal parada a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. En esta entrevista deja en claro que el INE tiene la manera de poder hacer recortes, lo cual pues ayudaría pues a tener mayores ingresos para llevar a cabo la revocación del mandato, cosa que tal parece que el señor Lorenzo Córdoba no lo quiere hacer. Aquí detalla cuáles ella piensa que pudieran ser algunos de los recortes necesarios para poder llevar a cabo esta revocación del mandato y sobre todo para llevar un mejor funcionamiento en el INE. Cabe recalcar, señores, que esta situación ya ha llegado hasta una controversia constitucional por ambas partes, uno alegando que quieren más presupuesto, que se les asigne lo que ellos pidieron, y en la Cámara de Diputados, pues, la manera en como el INE, ahora sí que por sus caprichos, pues obviamente hizo esta suspensión de revocación del mandato. Aplaudo, en cierta forma, la participación de Carla Humphrey en el hecho de que sí hay manera de poder llevarlo a cabo, sí hay manera de recortar ciertos rubros, así como lo dio a conocer también Arturo Saldívar, que hay manera de poder llevar a cabo el trabajo cuando se tiene convicción, cuando se tiene imaginación y sobre todo cuando no se quiere robar, cosa que tal parece que no lo quieren hacer en el INE. De igual forma, hay que ser claros, hay que ser concisos. Las cosas se pueden hacer siempre y cuando hay disposición. Y así es como Carla Humphrey revela que también el consejero presidente le habló, ya había pues obviamente o estaba tratando de suspenderlo desde antes, que todos prácticamente estuvieran a favor. No todos estuvieron, hubieron 5 consejeros que se negaron, 6 lo avalaron. Sin embargo, aquí también dio a conocer su postura, cómo pretende, cómo pudiera llevarse a cabo, qué es lo que se necesita en el INE. Un instituto que necesita una renovación y sobre todo una actualización. Ella habla sobre los métodos de forma digital, lo cual sí estaría bien, pero que sea un método 100% confiable y ya se evite todos estos gastos que tal parece que para el INE pues son negocio. Vamos a escucharlo. Carla, ¿qué tan sólido precisamente es este argumento que ha esgrimido principalmente, perdón que ponga nombres, pero a final de cuentas son públicos, tanto el doctor Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, de que no hay dinero para hacerlo? ¿Qué tan sólido es? Ahorita que te escucho, ¿ha faltado imaginación, ha faltado interés, no sé cómo lo definas tú, eres la experta, para encontrar otras formas de lograr este financiamiento para llevar a cabo esta revocación de mandato? Sin duda ha faltado creatividad, imaginación, interés. Creo que en el país en general seguimos votando como hace 30 años. Es cierto, nos costó mucho trabajo llegar a la democracia, hay que cuidarla todos los días, hay que cuidar todos los elementos que tenemos, pero también es cierto que tenemos que empezar a transitar hacia otras formas en que podamos automatizar, digitalizar o utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones en distintas etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana. Yo soy una ferviente creyente de las herramientas tecnológicas. Creo que la pandemia nos ha enseñado justo eso, que no son enemigas de la democracia, sino aliados. Y pues cuando yo entré de consejera electoral, ya recibí una urna electrónica. 15 años después, apenas el INE autoriza el uso de 100 en 2 entidades federativas en la elección más grande de nuestra historia. Pues claramente eso no puede ni siquiera llamarse prueba piloto.
Otro ejemplo, hace 10 años aprobamos también aquí en la ciudad el voto desde el extranjero por internet, el cual no recibió ninguna sola impugnación, la votación que se recibió, y apenas el Instituto Nacional Electoral este año avaló que se utilizara el sistema de votación por internet, cuando ya había institutos, 2018, recuerdo perfecto que varios consejeros y consejeras del instituto hoy de la Ciudad de México solicitaron al INE poder ofrecer esa posibilidad de votación y el INE se las negó, argumentando que no hubo tiempo para revisar adecuadamente el sistema. Entonces, sí creo que hay formas en las que se pueden abatir costos, que hay que pensar más creativamente. Ya la propia ley de revocación de mandato obliga, por ejemplo, a una cosa que me parece obvia, ¿no? A que las presidencias de las mesas directivas tengan el padrón en medios digitales, no impresos. El año pasado utilizamos solo para boletas 677 toneladas de papel seguridad que se produce en Chihuahua y se trae en carretera a la Ciudad de México. Entonces pensemos en la cantidad de medidas de seguridad, que es obvio, porque hay un debate que me parece muy superficial, muy frívolo, entre si es papel seguridad o no, o si se bajan los estándares de calidad y de certeza con la cual el INE organiza los procesos. Uno, un proceso de participación ciudadana no es un proceso electoral. Dos, las reglas de la LEGIPE pues no son aplicables exactamente a los casos. Tres, creo que hay posibilidades de innovar. Cuatro, que no estén impresas en papel seguridad no quiere decir que no tengan medidas de seguridad, que es muy distinto, y que aquí también ya lo hicimos en la consulta popular y no vi que hubiera quejas en ese sentido. Y que creo que, por ejemplo, el conteo rápido, ¿no?, del cual se asustan muchos, pues es que el conteo rápido no es necesario cuando los cómputos se hacen la misma noche de la revocación de mandato, del día, digamos, de la jornada de revocación de mandato. Hay entidades federativas, por ejemplo, la Ciudad de México, en el que las elecciones empieza el cómputo el propio día de la jornada electoral, no 3 días después, como a nivel federal. Entonces, creo que hay muchas áreas en las que se puede ahogar. Creo que no ha habido esta creatividad y esta, digamos, imaginación, o por lo menos análisis comparado de lo que pasa en otros países para ver qué funciona o qué podría funcionar. Y además, esta idea de que todos tengamos que votar de la misma manera, tampoco la comparto. Creo que hay personas que a lo mejor no pueden acudir físicamente a una casilla por trabajo, por alguna discapacidad, por alguna enfermedad. El voto de las personas en prisión preventiva lo estamos planteando exactamente igual que el año pasado, es decir, una especie de voto postal anticipado. ¿Por qué no pensar en un sistema electrónico, en urnas electrónicas? Y creo que pues no se dan esos pasos. Se dice que hay que ser medidos, que hay que ser cautelosos, pero por otro lado pues tenemos un país en el que cada vez va a haber más millones de mexicanos y de mexicanas y vamos a tener entonces que instalar cada vez más casillas, imprimir más boletas, etcétera. Y creo que tenemos que empezar a dar pie a que podamos las y los mexicanos ejercer nuestros derechos de forma distinta y no necesariamente acudiendo físicamente a una mesa directiva de casilla, a una casilla, a emitir nuestro voto o pensar en centros de votación. En muchos países, yo he ido de observadores, he estado invitada, pero muchos de mis compañeros también, hay centros de votación, se utilizan las escuelas y cada salón es una casilla, entonces pues eso claramente reduce costos económicos, humanos, tecnológicos, etcétera, y creo que esos son los pasos en los que definitivamente no hay esta visión como de futuro, de hacia dónde queremos encaminar este instituto, que claramente pues es la institución mejor valorada o muy bien valorada por las y los mexicanos, y que tenemos que seguir pensando en cómo acercarnos cada vez más a la ciudadanía. Carla, perdón que te pregunte esto tan directo, pero ¿por qué un personaje o personajes sin esta creatividad, sin esta imaginación para cumplir algo que entiendo y tú corrígeme, si no se puede caer incluso en el incumplimiento de la ley, de la Constitución, están al frente del INE? Pues a mí me parece, y así lo dije también en el tema de la consulta popular, porque teníamos exactamente el mismo debate, no teníamos recursos, lo hicimos con economía, y hubo colegas que plantearon que pues no tenemos que hacer, nadie estaba obligado a lo imposible. Yo creo que nuestra obligación constitucional y legal es cumplir con lo que dice justamente la norma más importante de nuestro país, y que tenemos que esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades para cumplir en los términos lo que señala tanto la Constitución como la ley. Yo no soy partidaria de decir, bueno, no nos dieron recursos, entonces no hagamos nada. Creo que tenemos que hacer evidente hasta dónde podemos, con los recursos que tenemos y con las economías que generamos, qué es lo que podemos hacer, pero tenemos que intentar, déjame decirlo así, cumplir con la Constitución y la ley, no de entrada decir vamos a suspender actividades. Y como te decía, menos cuando ni siquiera estamos ya en el momento que sabemos que ya tenemos ese número de firmas y que estaremos a días de emitir esa convocatoria. Esa convocatoria en todo caso tendría que emitirse el 4 de febrero. Entonces, creo que había tiempo para estudiar escenarios, formas, etcétera, en la que pudiéramos cumplir con la ley o incluso acercarnos, dialogar con los distintos poderes para sensibilizarlos respecto a la necesidad de contar con más recursos, quizá no todos los que se los solicitaron, porque además propuse que se solicitaran y que los etiquetáramos justamente para estos procedimientos. Cada año puede haber consulta popular y revocación del mandato que podría también darse,
y que si no se utilizaban para esos ejercicios porque no se cumplían los requisitos, se regresaran tal cual a la tesorería de la federación, no que se los quedara el INE. Entonces, quizá pues también acudir al diálogo para sensibilizar a otros poderes pues de la necesidad de contar con más recursos para tener un ejercicio en las condiciones en las que se señala en la propia ley, que yo creo que eventualmente se tendrá que reformar, pero bueno, en este momento ese es el marco jurídico al que estamos obligados en el INE. Carla, finalmente agradeciéndote estos minutos. En esta discusión, ¿tú ves una confrontación política directa entre el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el presidente de la República, Andrés Manuel? Bueno, pues ahí vimos la postura de la consejera Carla Humphrey, que otra vez pues obviamente alza la voz, dando los argumentos necesarios, en el que dice textualmente que en el INE falta innovación, falta proactividad, falta, en pocas palabras, ganas de trabajar. Tiempo tuvieron para poder llevar a mesas de análisis, para poder llegar pues obviamente a una solución, y no a esta, la que han llevado a estos días, que es pues la suspensión de la revocación, lo cual pues ya vimos que ha conllevado. Todo se va a decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una situación lamentable, porque pues obviamente están, frenando la democracia en México, sobre todo en una revocación que va a ser la primera que se va a realizar en México. Y algo que también hay que tener en cuenta nosotros los mexicanos, señores, que no nos quieran confundir. Esta revocación del mandato es un ejercicio que va a marcar una pauta, que se pretende que sea, pues ahora sí que cada 3 años, 3 años que lleve el gobierno en turno. Y pues obviamente se haga una costumbre y no tengamos ahora sí que la necesidad de aguantar a un presidente los 6 años a pesar de que no lo querramos. Esa es la situación. No les voy a mentir. El presidente de la República tiene un índice de aprobación muy elevado. No lo vamos a poder, aunque quiera la oposición, sacar, ni mucho menos lo vamos a permitir. Pero se marca un precedente. Es un gasto, lo han catalogado un poco fuerte, pero yo creo que es una inversión. Veámoslo como una inversión que nos va a ayudar, nos va a favorecer en un futuro. Señores, espero que sigan pasando un agradable miércoles. Nos encontramos a 22 de diciembre. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.